espacio diferente. Con entrevistas, recuerdos y mucha garra. Hello, ¿cómo están? Aquí estoy con Horacio Palomo, que es mi papá, y yo, Alma Palomo, y hoy vamos a hablar sobre Robert Dante Siboldi, que se atreve a meter a los canteranos de Tigres. Pues aplausos de pie para Siboldi por haberle dado la oportunidad de meter a estos canteranos que son Fierro, Ordóñez, Delgado, en estos juegos tan cruciales, tan importantes, y les da la oportunidad a estos jóvenes. Si bien sabemos, los canteranos no tienen mucha experiencia, pero sí tienen muchísimas ganas y muchísima garra, que pues es lo que se necesita ahorita para este equipo que pues ya viene con varios jugadores que de alguna manera van de salida, pero ahora con nuevo aire está padre porque así estos jóvenes traen otra fuerza, otro aire. Pues sí, efectivamente lo que son los canteranos no tienen experiencia. Tienen experiencia al estar jugando en la sub-18, sub-20, pero lo que es ya un torneo de primera división y luego ahorita en esta fase tan importante, de veras, Siboldi, mis respetos porque te atreves a meter a canteranos que, como bien sabemos, no tienen esa experiencia, pero sí tienen lo que es una garra, que es lo que decimos nosotros, la garra de campeón. La garra de campeón. Sí. Aprovechando este tema, como a Garras de Campeón le encanta mencionar sobre la historia de Tigres y de cosas diferentes, pues qué mejor hablar con el primer canterano que surgió de las fuerzas básicas de Tigres al primer equipo y el que logró ser campeón con Tigres en el 1982. A ver, cuéntanos cómo es la historia de un canterano que va empezando y cómo puede llegar a primera división, a profesional. Bueno, primero que todo les deseo todo el éxito a todos los jóvenes que siempre tienen el sueño de ser futbolistas profesionales. Jóvenes me refiero hombres y mujeres. En ambos ahora ya tienen todas las puertas abiertas. En el caso de nosotros, que estoy hablando de 1978, 79, Tigres era un equipo austero y nosotros se hizo una convocatoria en un periódico local para ver quiénes eran los que querían entrar a las fuerzas inferiores de los Tigres. Y así fue como en el caso mío y en el caso de muchos de aquí de Monterrey y de otros municipios de aquí del área conurbana, empezaron a acudir. Nos inscribimos más de 600 en esa ocasión y participamos ahí en las canchas del río Santa Catarina, que era un gran semillero ahí de jugadores amateur. Y entonces fue como a través de varias eliminatorias quedó un equipo como de unas 30 personas. Y de esos 30 jugadores se empezó a depurar todavía más el equipo y quedamos 20 de 600. Entonces eso es por todo el amor que uno le tiene al equipo que quiere participar y al mismo tiempo al amor interno de la persona que quiere ser futbolista profesional y que quiere alcanzar sus sueños. Y ahorita que mencionas eso, o sea, ¿cómo se eliminaban? ¿Cómo hacían esa audición? Sí, pues bueno, en ese periódico de la localidad aparecían cada semana una lista, no recuerdo si era de 30 o 40 o a lo mejor 50 competidores de distintos números de los que se inscribieron, y entonces todos nos teníamos que presentar ahí en el río Santa Catarina, enfrente de las instalaciones de la CENOP, y en esas canchas de tierra, todas polvorientas, todas boludas, ahí es donde empezamos a cada quien tratar de cumplir nuestros sueños. Y bueno, pues le preguntaban a cada uno
oye, ¿tú qué juegas? Pues tú juegas extremo derecho, yo juego medio, yo juego lateral, y con eso formaban equipo y te iban metiendo ahí, y entonces te iban observando. Los que nos están observando ahí era Arnulfo Fito Treviño y Dagoberto Fontes. Los dos fueron unos grandes defensas centrales en Tigres cuando estaban en segunda división. Entonces, bueno, ellos fueron los que empezaron a verlos, y así fue como se fue depurando lo que fue ese equipo. Pero como digo, iban eliminando, y entonces uno le tenía que echar todas las ganas ahí, porque si fallaba uno, pues ya se le echaba a uno a perder el sueño. Y así fue como arrancamos. Ay, wow, son cosas que, digo, aquí te tengo, pero no sabía. A ver, entonces de esos 30 y luego esos 20, o sea, ¿ya directo se fueron a primera división o cómo es el proceso? Claro que no. O sea, no, es una historia. Es que realmente no. O sea, sé cómo es tu historia, pero no sé este proceso. Es una historia muy larga. O sea, entrenábamos mínimo primero martes y jueves ahí en el río Santa Catarina. Y los entrenamientos eran muy padres porque pues unas veces sí había que entrenar, claro, todo con las instrucciones de un profesional. Más sin embargo, para agarrar fuerza en las piernas, a veces nos ponían a correr, teníamos que cruzar Morones Prieto, nos íbamos corriendo a lo que era el cerro de la Loma Larga, y luego nos íbamos por toda la cúspide del cerro de la Loma Larga hasta llegar a donde hay unas antenas. Después ya se regresaba uno igual, pasábamos ahí por la colonia, pues no recuerdo el nombre de la colonia, y entonces ya regresábamos y llegábamos ahí al río Santa Catarina. Esas eran algunas veces que era para hacer fuerza o para hacer fondo. Pero claro, era muy padre esos entrenamientos porque pues corría uno por la colonia esquivando carros y a veces esquivando perros y que nos perseguían. Entonces pues ahí le echaba uno unos sprint para poder ahí librar lo que son las mordidas. Entonces eran muy atractivos lo que eran esos entrenamientos. Pero no, lo que es la vida de un canterano, cuando en ese tiempo que había muy pocos recursos económicos del equipo Tigres, entonces todo era muy austero. Como digo, el campo era ahí de tierra y piedras y todo. A veces iba el balón al río, entonces tenía uno que correr y recogerlo en el río Santa Catarina. Se acababa el entrenamiento y así como acababa uno todo sudoroso y todo lleno de polvo y lodo del sudor, bueno, pues así nos íbamos a nuestras casas porque pues qué vestidores ni qué nada. Entonces, bueno, esa es la vida de un canterano, hay que echarle todas las ganas. Después nos metieron a un torneo que fue el primero aquí en el área metropolitana, que era el torneo Profusoc, había muchos juegos, había muchas ligas, como la Liga Hispano, que era una de las más importantes a nivel amateur, pero este Profusoc se hizo ya pensando un poco más, llegando a profesional, siendo amateur. Y entonces ahí fue donde participamos reservas, fuerzas inferiores de Rayados, fuerzas inferiores de Tigres, y eran como 12 equipos de los más importantes de la ciudad de Monterrey, los más aguerridos, y con eso fue otra fogueada, pero ahí sí ya eran unos campos de zacate, ya podíamos, ya íbamos subiendo así, y bueno, eso hacía que uno se consolidara en el equipo de fuerzas inferiores, pero eso sí, nadie nos veía. Uno con todo el corazón estaba de que, híjoles, pues que me venga a ver un jugador o que me venga a ver el entrenador. Nadie, nada más nuestro entrenador, que era Fito Treviño, y San se acabó. Entonces, pues bueno, eso le va forjando uno lo que es el carácter de que si tienes el sueño, tienes que lograrlo, tienes que echarle todas las ganas ante todos los inconvenientes. Y supongo que hay gente que ahí se queda en el camino. Muchos. O sea, como que no, pues no prospera y no sé, como que se echan para atrás. ¿Se desilusionan? Digo, es muy difícil aguantar ese ritmo para llegar a ese sueño.
pero muchos, hay unos que se lastiman, hay unos que pues realmente se van más a trabajar porque pues el recurso económico de donde proceden pues no es así el principal, y entonces ya están en la disyuntiva de que o vas y juegas o vas y acá pues tienes que trabajar para mantenerte. Entonces esa es una parte de cómo se va depurando o lo que va pasando uno de canterano. Y bueno, y de ahí, o sea, ¿cómo se brinca al siguiente paso? O sea, ya al profesionalismo. Bueno, que son varios pasos, pero después de todo eso, lo que decía que el sueño es nada más contigo mismo, resulta que después hay una convocatoria para poder ir a jugar un interescuadras contra el primer equipo. Ay, entonces, wow. no, pues es un sueño de que vas a ir a jugar contra tus ídolos. Y entonces así fue como sucedió, y como me imagino que así le sucedió a Fierro, a Ordóñez, a Delgado, a todos ellos que tienen su sueño de que están entrene y entrene, pero pues dicen, ¿y cuándo voy a llegar para allá, para arriba? Sí, que no se les abren las oportunidades y pues sí, o sea, está difícil de que tú con todas las ganas y todo, de repente como que no ves cuándo llega ese día. Sí, acá se llegó ese día. Y entonces no, pues fueron, si se sabía que iba a ser el jueves el interescuadra, pues desde el lunes ya todo inquieto porque pues ya querías llegar ahí, sí, pues vas a ir a jugar contra tus ídolos, ¿qué vas? Entonces ya cuando se llega ese día, que ni duermes el día anterior por estar con esa emoción, no, me traes el corazón así todo, sí, con todas esas ganas, y luego ya en el caso mío, que entras al estadio ahí por el túnel de la puerta número 1, número 13, que vas directito ahí al medio campo, y que vas viendo a la hora de ir entrando al estadio, que se abre así el panorama de ir viendo lo que es el zacate, las gradas, todo. No, hombre, es una cosa inolvidable para un canterano. Y luego ya entras al vestidor por primera vez. Ay, wow. Ahí, y convivir con los jugadores, mínimo saludarlos, buenos días, ¿cómo están? Hasta ahí. Entonces, y en ese momento contigo, ¿quién eran los grandes? O sea, como que decías de que, ay, buenas tardes. Pues imagínate que mis ídolos eran la época de oro. O sea, estaba Batocletti, Mateo Bravo, Pilar Reyes, Jorge García, estaba Chava Carrillo, lo que era Tomás Boy, Barbadillo, Eugui, Edu, Gómez Junco, pero puro estrella. Sí. Entonces, bueno, pues primero jugar contra ellos, y ya con eso ya sentías que pues ya estabas en primera división, entre comillas, aunque estabas todavía muy abajo, pero esa es la vida de un canterano, ir cumpliendo sus sueños, ir llegando en esas etapas hasta que te consolides y te puedan contratar. Por eso yo felicito de veras a Robert Dante Siboldi, porque les está dando esa oportunidad. Jesús Garza, que ya lo está aprovechando. Sí, que él ya se ha mantenido un poco como que en la alineación inicial. Sí. Y que pues ya lleva varios rato ahí, ya no probándose, sino ya como ya más estable, ¿no? Es correcto. Entonces, que todos ellos aprovechen esa oportunidad. ¿Y qué pasó después del primer interescuadra? Bueno, pues desde ahí ya mínimo tuviste el roce de jugar contra los profesionales, aparte de que son tus ídolos. Pero ahí te das cuenta realmente cómo la fuerza de un jugador profesional está muy distinto a la de un canterano. Lo que son sus piernas, su choque, todos sus encuentros cuerpo a cuerpo, se nota inmediatamente que hay mucho más fogueo. Más sin embargo, bueno, pues es la forma de que un canterano pueda llegar. Entonces, en el caso mío, ya después de ser de fuerzas inferiores, subimos a reservas, y de reservas nos tocó la suerte a mi querido amigo, hermano Antonio Piña Bustos y a mí, en que nos firmaron el mismo día. Entonces fuimos, tanto mi querido Toño Piña y yo, los primeros en la historia de Tigres, de haber llegado
desde fuerzas inferiores hasta el primer equipo. Bueno, pero sí es un camino que lo cuentas muy resumido, Sí. pero que sí, pues híjole, todas estas vivencias y todo, que, ay no, qué padre ya llegar a ese día que dices, wow, ya me están firmando, se cumplió el sueño, o sea, qué padrísima experiencia. Sí, un super sueño, y luego no tan solo llegar, sino que después ahora los que eran tus ídolos, aunque siguen siendo tus ídolos, pero ahora son tus compañeros, y aparte de tus compañeros, tus amigos. Entonces ya que convivas con ellos a diario, que te hagan bromas y que digan tu nombre, entonces eso es el sueño hecho realidad. Amén de que, bueno, pues ahora sí a demostrar jugando. Claro. En el caso mío, que fue, como digo, el primero de llegar de fuerzas inferiores al primer equipo, y quedar campeón contra el Atlante, pero lo que es esa satisfacción es la que yo les deseo a todos estos canteranos, que puedan llegar a cumplir todo ese sueño. Pues la verdad es que está súper interesante todo esto que nos estás narrando, y digo, yo como tu hija me sé, pues, o sea, como que en grandes rasgos la historia, y está muy padre como para después en otro video como extender eso pues del proceso de un chavito y cómo llega a primera división, y pues todo lo que hay en el camino, y que ahora estos canteranos pues están justo en ese momento que tú estás narrando. Y pues de parte de nosotros le deseamos un chorro de suerte a estos que ahorita Siboldi se está atreviendo a meterlos en partidos súper importantes que son de vida o muerte, y que no se les olvide a los canteranos de siempre sacar esas garras de campeón. A propósito, Sin comercial. no es comercial, pero ojalá aquí puedan adquirir este libro, que las ganancias es para una asociación de niños con cáncer, pero en este libro van a encontrar el camino de un canterano desde sus 15 años empezar en las fuerzas inferiores hasta los 19 años en quedar ya en el primer equipo, y a los 20 años quedar campeón con Tigres en primera división. Entonces todo esto lo pueden ver en este libro y hacen una buena labor. Así que cómprenlo en Amazon, y como quiera, digo, vamos a estar subiendo videos sobre experiencias, vivencias y así narraciones de cuando tú estabas en esa época de oro de los Tigres, pero sí les recomiendo que lo lean, porque así pueden como tomar de este libro una inspiración para que tú puedas seguir cumpliendo tus sueños y que llegues a esa meta que tú tanto te propones. Pues es todo por esta ocasión, así que si les gustó, denle like y suscríbanse y estén al pendiente de próximos videos. Bye.